Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 3 de abril. No dije las 9, no dije las 7. Ahora sí, 8 de la mañana con 6 minutos. 6 minutos, y vamos a seguir aquí en Primer Movimiento en esta segunda hora, discutiendo, analizando diferentes temas. Empezamos por los calambres, y creo, Miguel Ángel Quemain, que nos divertimos muchísimo. La risa nos acalambró un poco esta mañana. Sí, la posibilidad de discutir con un médico como el doctor Jorge Rodrigo Vázquez un tema tan de todos los días, ¿no? Como bien decía él, yo creo que no hay nadie a quien no nos haya dado un calambre. Y de en todos distintas posiciones. ¿Cómo ves, querida Juana Inés de esa jefe de información? Pues justamente, y para seguir con los calambres, vámonos a nuestra nota nacional. Nos vamos a nuestra nota nacional saludando a nuestros amigos de radio y de TV UNAM. Primer movimiento. Nota nacional. Los martes de cada 15 días son martes de Meyer, y ya está en la línea el doctor Lorenzo Meyer para conversar sobre el tema. ¿Dejar los pinos, Lorenzo? ¿Estás ahí, querido Lorenzo Meyer? Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lorenzo Meyer. ¿Qué significan los pinos y qué implicaría dejar los pinos? Esa no es desde luego una de las áreas principales de discusión ahora, pero tiene su buen contenido simbólico. ¿A dónde se encuentran o se dirigen o se proponen vivir y despachar los que gobiernan a México? Bueno, originalmente, después del encontronazo entre Europa y las civilizaciones originales de acá, de Mesoamérica, el Palacio Nacional se construyó, luego se volvió a reconstruir, pero allí se quedó la autoridad, el virrey. El rey nunca llegó por acá, pero los primeros años Cortés era el mero mero. Ahora que está de moda el yo mero, lo pudo decir Cortés, pero luego llegó el primer virrey, sí. Y desde entonces Palacio Nacional. Cuando se independiza el país, los presidentes siguen ahí, y yo no recuerdo si el primer emperador, el Breve, Iturbide el Breve, que tenía su casa ahí en el centro, en lo que ahora es un museo o una zona de exhibición de un banco, pero el resto de los presidentes que siguieron, Guadalupe Victoria en adelante, y el segundo emperador, ya menos breve, vivió, ya dejó Palacio y vivió en Chapultepec. Chapultepec se convirtió entonces, tenía ya el sentido de haber sido el sitio de la última resistencia contra los norteamericanos, y tenía pues el nombre de castillo, que no era originalmente un castillo, pero se acondicionó bien para Maximiliano. Juárez vivió en el palacio, volvió a Palacio Nacional, pero ya don Porfirio, además de su casa en la calle de Moneda, usaba Chapultepec. Llega la Revolución, Madero está en Chapultepec, de ahí es de donde sale para recuperar Palacio en el momento de tan
confuso del golpe de febrero de 1913 y los siguientes mandatarios vienen usando en buena medida Chapultepec, hasta que llega Lázaro Cárdenas en 1934. Y a Cárdenas no le pareció adecuado vivir en ese en ese edificio ya que había ido acumulando historia y era muy simbólico, y decidió que debía de ser un edificio abierto al pueblo, que lo visitara de manera permanente. Entonces no podía estar allí el presidente, y bueno, había que buscar una residencia menos, digamos, menos fastuosa y que no implicara quitar a la visita del popular el castillo de Chapultepec, y se optó, Cárdenas optó por el rancho de la Hormiga, que estaba abajo del castillo, no muy lejos. Era un rancho, no una hacienda, y en ese momento le pertenecía al gobierno. La había ocupado el general Amaro, al que le llaman el creador del nuevo ejército mexicano, y ahí tenía caballos, porque desde luego le gustaba mucho montar. La construcción era de adobe, y así se mantuvo, aunque se remozó, se invirtió, no mucho, aunque en la época podía haber sido visto mucho, 35,000 pesos en rehacerla y adaptarla. Luego la alberca para bañar los caballos, que tenía una en declive para que fueran entrando poco a poco a la alberca, no se echaran de clavado, se adaptó para que fuera la alberca de Cárdenas. Estaba al aire libre, y en Chapultepec en enero, febrero, marzo, pues no es particularmente calientita, pero ahí se echaba sus nadadas todos los días. Cárdenas le pedía a su gabinete que le acompañara, casi nadie quiso. ¿Por qué, hombre? Pues porque eran muy delicados, ellos querían el agua calientita. Qué gente, de veras. Sí, pero Cárdenas la usó todo el tiempo, así de baño de caballos a baño de presidente. Y luego hizo una construcción añadida a la casa para tener un orfanatorio. Llegó a tener allí hasta 20 niños y niñas, que algunos de ellos eran españoles, como los que se fueron a Morelia, y otros eran nacionales, que encontraba en sus viajes. Y así que Los Pinos tenía también una zona de asistencia social, digamos, una especie de DIF chiquito. Se le puso Los Pinos, no porque sí había árboles, desde luego, y luego se sembraron pinos, pero era una referencia a un sitio en Michoacán donde el general Cárdenas había encontrado a su esposa, doña Amalia, y le puso Los Pinos en honor a su esposa, así que era muy romántico el nombre. Tenía esa connotación. Luego Cárdenas, bueno, pues termina el sexenio, deja eso, y Ávila Camacho y los otros presidentes que vienen al principio no ocupan Los Pinos para vivir, se quedan en sus casas y los van remodelando a su gusto. En realidad la remodelación más importante la hizo Miguel Alemán. Ya dejó la casa esta de adobe, que era la original, hizo una construcción grande, donde había muchas cosas de estilo francés, para que no se viera que éramos muy provincianos, sino que cuando se invitara allí a los
extranjeros, presidentes, etcétera, pues vieran una mansión. Allí se casó la hija de Alemán con 1,000 y tantos invitados, ya no era cualquier cosita, ya podía albergar como a 1,200 o 1,300, y algunos de los muebles sí eran importados, eran franceses de Francia, otros eran franceses de por acá, y se le dio ese aire ya grandioso. Luego se siguieron haciendo remodelaciones, se cambiaron muchas cosas, pero ya la estructura básica quedó con Alemán. Lo importante aquí es no solamente esa gran construcción, que para la época sí era más o menos llamativa, sino el hecho de que estaba en esa zona aislada, que a Cárdenas le gustaba porque podía salir a caballo por ahí, pero cuando la ciudad creció, realmente quedó aislada por el jardín, por los árboles, por el bosque, y no le era fácil a un mexicano cualquiera llegar, sobre todo porque Alemán decidió algo importante: poner a las guardias pretorianas, o sea, la guardia presidencial, ahí. Los cuarteles de la guardia presidencial, no todos, pero los primeros importantes, están al lado de los pinos. Entonces una cerca perdón, una cerca, los cuarteles de guardias presidenciales y el bosque, pues hace que los pinos no se vean. Un mexicano normal, común y corriente, pasa alrededor y bueno, si ve árboles, ve los guardias presidenciales, pero no ve la residencia. Hay residencias presidenciales con mucha historia, la Casa Blanca, por ejemplo, en Washington, pues esa la ve todo el mundo. Uno pasa enfrente de ella y si quiere y si tiene suerte y hay boletos, hasta lo pueden meter a uno a visitarla. Aquí no hay visitas a Los Pinos. ¿Ustedes han entrado a Los Pinos? Sí, sí hemos entrado. En nuestra Como calidad de visitante. periodistas. Sí, es como un gran como un gran conglomerado de salones de fiestas, Bueno, ¿no? yo he entrado a las casitas. Llenos de salones, sí. Sí. Pero no cualquier mexicano No, entra. no. Y hay que pasar por un montón de seguridad. Sí. Y el hecho de que está aislada es que no entra en ella, no se acerca a ella ninguna manifestación. En la Casa Blanca, por ejemplo, sí se pueden hacer manifestaciones ahí cerca. Ahí está un pastito para que uno se manifieste de tal hora a tal hora. Sí, ahí está, ¿no? Sí, creo que está una estatua de Jefferson o de alguien ahí enfrente. Y si quisiera Trump, podía haber manifestantes desde su casa. Pero en Los Pinos, realmente quien vive allí no sabe si hay, bueno, le informan, pero de primera vista no sabe si hay o no hay alguien manifestándose. Entonces es una zona realmente aislada que empezó su construcción con la idea de dejar el suntuoso castillo de Chapultepec por algo más ciudadano, más a ras del suelo, literalmente. Y como una construcción no muy fastuosa, insisto, era de adobe. Sí, que creo, Lorenzo, perdón que te interrumpa, pero creo que hablando de esta dimensión simbólica también, ahí fue donde la presidencia dio un giro, ¿no? Hacia este hombre inalcanzable y omnipotente. Y militarizada la residencia, eso es lo importante. Está ahí la Guardia Pretoriana. ¿Y cuántos son los guardias presidenciales? Son varios miles. Entonces es una especie de zona fortificada, lejos de la vista y la curiosidad pública por las guardias, los árboles, y es un mundo aparte. Entonces la decisión que tiene Andrés Manuel López Obrador, si llega a ganar la presidencia,
de dejar Los Pinos se asemeja a esa decisión de 1935, en que Cárdenas, que nunca vivió en Chapultepec, de dejar Chapultepec como algo demasiado presuntuoso para un presidente ciudadano, algo no humilde, porque después de todo, bueno, pues el rancho de la Hormiga era un rancho de propietarios, no de proletarios, y lo acondicionó, pero bajó de nivel, digamos, era simbólico que bajó en serio de la altura del castillo a algo más cercano al nivel normal de la Ciudad de México y menos suntuoso, pero con el paso del tiempo se fue haciendo todavía más suntuoso que el castillo de Chapultepec y más cercado por la fuerza, más protegido, más aislado. Entonces esta decisión de ahora, que va a ser si se lleva a cabo, va a ser una complicación logística impresionante. ¿Cómo hacer que una presidencia moderna vuelva a Palacio Nacional? Pero si volviera, bueno, Andrés Manuel dice que él va a vivir en su casa, como, digamos, Mujica en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Que la casa presidencial es una cosa y su casa donde él realmente vivió todo el tiempo es la suya de siempre, con un par de guardias, que fue lo de Mujica, un par de guardias ahí en la puerta lejana de su casita chiquita, donde quien hacía el lavado y planchado era la esposa senadora del presidente Mujica, no tenía sirvientes. Los Pinos se distingue por tener una cantidad de servidumbre tipo imperial. Como el símbolo es dejar ese aislamiento, pero volver al Zócalo. El Zócalo ya se hizo la zona de protesta de la oposición y la hizo López Obrador, básicamente en los últimos tiempos. Sus grandes concentraciones, en tiempos en que no había oposición, pongamos López Mateos, eran las concentraciones para aplaudirle al presidente, en esa especie de plaza roja allí, donde ya quitaron árboles y todo. Luego se hizo la zona de protesta, se pusieron unos grandes macetones entre Palacio y por donde iban los desfiles del 1 de mayo, por ejemplo, para que no alcanzaran a arrojarle de nuevo una bomba molotov al presidente de la Madrid. La distancia entre Palacio y la muchedumbre se hizo más grande, se hace grande ahora, pero de todas maneras, si se llega a hacer el traslado, como prometió Andrés Manuel, pues va a tener que estar pues muy cerca de quien proteste, muy cerca, y muy cerca del México vivo. La única vez que yo he entrado y se me invitó ahí por, ya ni recuerdo qué, a la sala donde está la silla presidencial, con luz tenue, etcétera, todo muy simbólico, pero se oía perfectamente ahí el ruido de afuera de varo, 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 pase, varo, varo. Los vendedores ambulantes están ahí en la puerta, bueno, en la esquina. El México real, el México profundo está ahí a unos metros. Va a ser interesante en caso de que se dé ese cambio. Uh-huh. También, Lorenzo, hay una cosa que bajo otra lectura tal vez muy periférica sea el deslinde ya definitivo de la imagen de Lázaro Cárdenas como una figura emblemática de una transición y de que mucha gente lo considera como el mejor presidente del siglo XX. López Obrador prefiere mirar al siglo XIX y ver en los valores de Juárez
y de Morelos este mundo, y el deslinde de Cárdenas es definitivo. Mucha gente no conoce la anécdota que tú has referido, pero mucha gente sí, sobre todo tiene un antecedente simbólico en cierto pensamiento de izquierda aglutinado alrededor de la figura del ingeniero Cárdenas y de todo ese mundo un poco simbólico alrededor del PRD y del PSUM en su momento, ¿no? Bueno, deslindarse de Cárdenas o reafirmarlo, porque se podría ver de la otra manera. Claro, también. Y Cárdenas lo que hace es deslindarse dentro de su propio régimen, del grupo sonorense y de Calles, que todavía ocuparon, si no el mero castillo, sí la casa que está abajo, abajito, que ahora es también un edificio para el público. Y irse a este rancho era una manera de romper con una visión de la presidencia muy, pues como muy alejada de la población. Pero luego con Alemán, sobre todo, Los Pinos se fue alejando y entonces se convirtió en el equivalente al castillo de Chapultepec, a un castillo del poder impenetrable en el que solo los pocos invitados tienen acceso. Entonces decidir que Los Pinos sea como el castillo de Chapultepec, otra vez abierto al público, que vea que se haga algo, como no tiene una historia muy gloriosa, se le piensa hacer, qué sé yo, museo, cosas para la ciencia, la diversión, etcétera. Entonces devolverlo a un uso público, como se devolvió el castillo de Chapultepec, y en eso yo no lo veo como deslindarse de el general Cárdenas, lo veo como reafirmar, porque junto con Juárez, Cárdenas es uno de los presidentes a los que Andrés Manuel les tiene particular admiración. Yo lo vería como renovar ese simbolismo de Cárdenas, pero todavía más fuerte, porque bueno, Cárdenas deja el castillo en las alturas y se va a las bajuras, pero está todavía un poco, ese Chapultepec de entonces estaba un poquito alejado del mero centro del corazón de México, que ese sí es Palacio Nacional. Entonces volver a Palacio, donde por cierto ahí está una oficina de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que es la única que parece haberse quedado en ese corazón de México. No creo que la use mucho el secretario de Hacienda, pero ahí está. Entonces sería la oficina del presidente junto con la oficina del secretario de Hacienda. Vaya mancuerna que volvería a Palacio, porque ahora la Secretaría de Hacienda parece haber sido la segunda presidencia. Pues sí, en este sexenio así lo parece y habrá que pedirles cuentas, pero eso será motivo de otra conversación. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Habrá que ver cómo se va desarrollando esta campaña y también cómo se va manejando la dimensión simbólica. También este apego a la historia del que hablas es interesante y será interesante revisarlo con cada uno de los candidatos, porque no todos están tan dispuestos a ver hacia el pasado. Unos se muestran muy orgullosos de no ver al pasado. Pero todos los países, más o menos en su sentido de nación, tienen que ver al pasado o carecen de sentido. Pues eso pensaríamos desde aquí, Lorenzo Meyer, pero no todos están de acuerdo con nosotros. Pero desde luego hay que hacerlo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Lorenzo Meyer. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Speed Caravan, Killing an Arab, matar un árabe. With the gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel.
Primer movimiento. Nota internacional. 20 muertos y decenas de heridos es el resultado de 3 enfrentamientos durante el fin de semana en Cachemira, en India. Un operativo del ejército indio en los distritos de Shopian y Anantnag, en el que murieron 13 insurgentes y 3 soldados, desencadenó protestas que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, causando la muerte de otros 4 civiles. De acuerdo con la policía de la zona, 50 personas fueron heridas por disparos de perdigones y balas, mientras que líderes separatistas llamaron a la población a una huelga este lunes y martes en duelo por los insurgentes muertos. A finales de los años 80 surgió en esta región una insurgencia armada que reivindicaba la independencia de la zona. La Cachemira India es el único territorio de ese país con mayoría musulmana. Tanto India como Pakistán reclaman su soberanía desde 1947, cuando lograron la independencia del Imperio Británico. A partir de los sucesos ocurridos en Cachemira, vamos a hablar sobre el papel de esta región, su relación con el gobierno Modi, y nos acompaña para ello la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y coautora del libro Historia, Sociedad y Política en India Contemporánea. Buenos días, doctora Carballido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto platicar con ustedes. Doctora Carballido, ¿cómo leemos este conflicto y cómo lo entendemos en el contexto indio actual? Podríamos separarlo. Yo creo que si lo leemos en el contexto actual, podríamos quizás decir, hacer un análisis a partir de que Narendra Modi, el actual primer ministro, llega al poder en 2014. Y podríamos, por ejemplo, analizar cuál es la actitud de Narendra Modi hacia ese estado en la República India. Al mismo tiempo, ustedes, ahora que leían algunos datos sobre este enfrentamiento, hacen referencia a un contexto que va mucho más allá de esta administración, que va a los 80, pero también ustedes mencionaron el origen, digamos, hasta el 47. Entonces, creo que, como ustedes acaban de hacer, habría que separar estas 3 cosas. Si solo me quedo con Narendra Modi, algo que están señalando los analistas en India es que Narendra Modi no parece estar dispuesto a negociar con la gente en Cachemira y que está probablemente confundiendo insurgentes con terroristas, y que digamos que eso es lo que estaría detrás de este encuentro que ustedes están describiendo. ¿Cómo fue que llegamos a un conflicto como este? Quizá tendríamos que regresar algunos pasos y contar un poco del contexto de Cachemira y de la relevancia de toda esta historia para llegar a un momento tan crítico. Claro. Me voy justamente a lo que ustedes ahora mencionaban. Es decir, si me voy al momento de la independencia, lo que yo tendría que recordar es que en 1947, India, que era una colonia británica, se independiza, pero lo hace en 2 estados. Uno que se llamaba Pakistán, Pakistán, me digo como si no existiera ahora, pero es porque Pakistán en aquel entonces estaba conformado por 2 regiones, Pakistán del este y del oeste. Actualmente Pakistán del este es Bangladesh, esto cambió en 1971, y la otra parte era India. Sin embargo, había otros territorios que se llamaban principados, uno de ellos era Cachemira, que se suponía que podían elegir entre adherirse a un país o al otro. Y el caso de Cachemira es ese. Cachemira, en el cual el gobernador, el príncipe que gobierna Cachemira en el 47, oscila un poco y finalmente decide unirse a India, aunque la mayor parte de su población era musulmana, pero hay una incursión armada que proviene de Pakistán, y eso hace entonces que el gobierno indio, el gobierno de Cachemira acepta entonces incorporarse a India. India entra al conflicto, pero una vez que este conflicto del 47 termina, tenemos una Cachemira que está dividida en 2 por lo pronto.
Pakistán se queda con una parte e India se queda con otra. Entonces, digamos, esto es importante, aunque quizás esté muy rápido, pero es importante entenderlo porque no es un solo conflicto el que tenemos en Cachemira, son varios. Entonces, digamos, hay uno que es el conflicto bilateral, que es entre India y Pakistán por tener el control de todo el territorio, cada uno tiene solo una parte, pero por otro lado está el conflicto al interior del Estado en India. Es decir, hay gente que desearía, por ejemplo, que está a favor de una independencia de los dos estados, no quieren ser parte ni de India ni de Pakistán, mientras que hay algunos otros que simpatizan con la idea de quizás unirse a Pakistán o quedarse en India. Entonces, digamos, por eso es que el conflicto es tan complejo. Y bueno, tenemos entonces varias organizaciones, movimientos de distinto tipo, ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, a grandes rasgos lo que está pasando ahí. Y cómo, digamos, pensando que con estas divisiones se encuentra Narendra Modi, ¿qué hace con ellas y cómo llega a este conflicto? Claro. Entonces, bueno, a lo largo, digamos, del 47 para acá, ha habido momentos de mayor o menor tensión con el gobierno central en India. Los momentos, como ustedes mismos decían, en la década de los 80 hay una gran movilización, la gente participa, están muy interesados en ver qué va a pasar, porque además, cuando Cachemira se integra a la India en el 47, se le prometió un cierto grado de autonomía dentro de India, y eso no se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora, el año pasado, este año? Porque es importante mencionarlo. Esto que acabamos de ver ahora, estos encuentros que ocurrieron el fin de semana, se dan un año después de la muerte de un militante que es Burhan Wani. En aquel entonces, no sé si recordarán, en el 2016, después de la muerte de esta joven, del asesinato de esta joven por parte del gobierno indio, hay una gran movilización, hay muchos enfrentamientos en Cachemira, y en aquel entonces también tuvimos lo que acabamos de ver ahora, y es el uso de perdigones, de balas contra población que está protestando, contra civiles. Si uno revisa las noticias, están llegando muchas personas, además de los muertos que les mencionaron, hay mucha gente que está llegando a los hospitales para que se les trate por estos ataques con perdigones y balas, perdón. Hay gente que se está quedando ciega, se han estado realizando varias cirugías en ojos, porque se les está disparando muy, muy de cerca. Entonces, lo que tenemos ahorita, en este fin de semana, es un encuentro entre el ejército y militantes. Mataron a algunos, como ustedes mencionaron, pero la gente está protestando por ello. Entonces, lo que ocurre es que el ejército, además, no sabe lidiar con protestas, con civiles, y entonces lo que tenemos, pues bueno, es este resultado. Como mencionaba yo antes, lo que se le está criticando a Narendra Modi es que no esté mostrando una capacidad de negociación, de sentarse con la población, con los representantes de los distintos grupos que están movilizándose ahí, para poder buscar una solución. Y lo que está haciendo es, pues, reaccionar con una gran violencia. ¿Qué significaría para su gobierno negociar con ellos? ¿Qué pierde y qué gana? ¿Qué pierden? ¿Qué ganan? Esa es una buena pregunta. Lo cierto es que es muy difícil, no solo el gobierno de Narendra Modi, pero es muy difícil que al sentarse a negociar con los militantes en Jammu y Cachemira, y en caso de hablar sobre esta autonomía, el problema es que mucha gente en India vería esto quizás como si India estuviera cediendo de alguna manera ante Pakistán. Entonces, un poco, yo creo que mucho del temor del gobierno indio es ese, ¿no? ¿Cómo va a ser recibido esto? Si entonces, si al negociar, por ejemplo, en vez de lograr estabilidad política en el Estado, si más bien lo que se haría es pues alentar estas movilizaciones.
El problema es que esa, digamos, también es una actitud que muestra, pues, desdén, ceguera ante las demandas de la población en Cachemira. Entonces yo creo que en parte es eso. Y el otro que tampoco hay que dejar de recordar, pues bueno, es que Narendra Modi, digamos, tiene una política pues muy nacionalista, muy dura, ¿no? Entonces yo creo que están jugando ahí varias cosas. Porque no es la primera vez, digamos, que Narendra Modi tiene la rigidez, esta dureza de la que habla doctora Laura Carballido, ha sido el gran problema de Narendra Modi en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, digamos, de 2014 para acá, que además coincide con que hemos estado platicando sobre cómo llega, en qué condiciones, con qué plataforma, a qué país, a qué India llega Narendra Modi, pues nos hemos dado cuenta de que le ha costado mucho trabajo poder conciliar esta amalgama de pueblos, de creencias, de formas de ver la vida que es el pueblo indio. Sí, así es. Definitivamente lo que, digamos, lo que parece estar ocurriendo con él es esta idea, esta cerrazón, ¿no? Algunos dicen, incluso antes, la posibilidad de diálogo con las distintas posiciones en el estado de Jammu y Cachemira murió incluso antes de nacer. Es decir, si efectivamente Narendra Modi tiene una política muy dura, y sin embargo, sin que esto signifique, digamos, suavizar la respuesta de Narendra Modi, sí no me gustaría dejar de mencionar que en general, desde 47 hasta acá, hay algo que ha caracterizado la vida en Jammu y Cachemira. Yo creo que es la falta de una vida democrática. Es decir, sí, Narendra Modi, por supuesto que tiene una responsabilidad en estos últimos años, y uno podría señalar varias cosas, pero sí quisiera señalar que esto viene de tiempo atrás, de décadas atrás, que el surgimiento que ustedes decían de una movilización muy importante en la década de los 80, de los 90, de esta intervención, del apoyo que da Pakistán a algunos de estos grupos, digamos, no es gratuita. No es una cuestión tampoco como la quiere a veces presentar el gobierno indio, de que la población está contenta dentro del país y de que esto se debe solamente a la intervención de Pakistán, de grupos que vienen del extranjero. No es así. O sea, sí hay un descontento al interior del Estado, va más allá del gobierno de Narendra Modi, y no es la primera vez que la población, finalmente desde la década de 1980, la presencia del ejército indio ha sido constante. Entonces, creo que habría que tomar en cuenta las dos cosas. Y la otra, pues, es que hay una serie de problemas económicos, sociales en el Estado que hacen que esta situación se vuelva todavía más compleja. ¿Tienen capacidad de organizarse políticamente de una manera más trascendente para abordar otros problemas que no tienen que ver con el gobierno actual, sino con una organización partidista que vincule con otros territorios, con otras organizaciones políticas? Hay una pluralidad de movimientos desde la década de los 80 al interior del Estado. Digamos, están aquellos grupos que desean, como mencionaba yo antes, que están luchando porque Jammu y Cachemira Cachemira sea independiente. Uh-huh. Hay otros que lo que desean es garantizar esta autonomía a la que se comprometió el gobierno indio hace ya muchas décadas. Hay otros pocos, pero hay algunos que sí preferirían, por ejemplo, anexarse a Pakistán. Entonces sí estamos hablando de una serie de actores políticos que están en acción ahí. De hecho, digamos, para darnos una idea de uno de los varios actores políticos, tenemos una cosa que se llama algo así como el Congreso, la Unión de los Partidos, All Parties Hurriyat Conference, que es una organización que agrupa, es un congreso, una conferencia que agrupa a varias organizaciones políticas, sociales, religiosas. Entonces, sí estamos hablando de digamos, de una serie de organizaciones ahí muy importantes.
¿Y cómo entender la participación de Pakistán ya para cerrar esta conversación? Porque, bueno, pues es una región particularmente conflictiva, en la cual han además incidido muchísimo otras potencias. Entonces, ¿cómo entra Pakistán en este conflicto, Laura Carballido? ¿Cómo entra Pakistán? Bueno, entra, digamos, en varios momentos. Uno, el primero, digamos, el de origen, pues es este conflicto que hay entre los dos países por la región. Entonces, sin duda, así como India no desea que la sección que tiene de ese territorio se independice, Pakistán tampoco quiere que el territorio que él tiene dentro de su territorio, la región que tiene dentro de su territorio, tampoco se separe. Entonces, claro, Pakistán, de hecho, la demanda de Pakistán sería tener el control de todo lo que alguna vez fue Cachemira bajo su frontera. ¿Cómo impacta en estos conflictos que hay al interior de India? Bueno, definitivamente Pakistán querría que estas organizaciones, que esta movilización fuera, le permitiera, le ayudara que toda esta zona no se independizara, sino más bien se separara de India para incorporarse a Pakistán. Entonces, sí, claramente, a lo largo de las décadas pasadas, el gobierno pakistaní sí ha ayudado, sí ha permitido, en más de una manera, por ejemplo, que las organizaciones a veces pasen de un país al otro, que se escondan en Pakistán. Sí se habla de un apoyo militar a algunas de estas organizaciones. Nuevamente, y por supuesto que en varias de las reuniones bilaterales, este es un tema que siempre está ahí. Sin embargo, también ahí no quisiera yo dejar la impresión de que entonces todo este movimiento es solo producido, solo apoyado, solo se sostiene por Pakistán. No, o sea, digamos, sí, por eso decía yo que hay muchos actores ahí. Entonces, el conflicto bilateral, están todas estas organizaciones, está la población que que tiene varias, que tiene preferencias por varias de estas propuestas. Es todo un tema, doctora Laura Carballido Coria. Nos gustaría también, ahora sí que ya íbamos a cerrar, pero el último, el pilón de esta conversación, claro, es qué pasa con la respuesta internacional, cómo se leen noticias como estas, y sobre todo también qué pasa con los medios que las comparten, porque esta noticia en particular pasó que mediodía y desapareció, y son cosas importantísimas que están pasando del otro lado del mundo. Sí, a mí también me sorprende eso. Este es un tema que está muy presente en la prensa india. Es decir, si uno abre los periódicos allá y está, aunque desafortunadamente hay otra noticia terrible que tiene que ver con la movilización de Dalits, de intocables. Pero efectivamente es una noticia muy importante, y a mí sí me causa un poco de pesar que figuró, como ustedes dicen, un par de días en prensa internacional y ahora se fue ya, digamos, al olvido, al fondo de... Sí. Entonces, yo esperaría una mayor atención, no es poca cosa. Estaba yo leyendo cifras, hay muchísimos jóvenes que están llegando a hospitales heridos después de ir a manifestarse. Hay niños, ¿no? Que están sufriendo las consecuencias de esos ataques con perdigones, con balas. Es el número de niños, de adolescentes que el año pasado, que es lo que va nada más de estos días, ha ido al hospital por estas heridas, por perdigones, y que han terminado con ceguera, es impresionante. Entonces, digamos, sí me causa un poco de pesar que se esté perdiendo tan pronto esta noticia. Pues trataremos de recuperarla y de darle seguimiento y de seguir discutiendo todos los temas de esta región que son tan importantes. Seguramente estaremos muy pronto en contacto. Doctora Laura Carballido Coria, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros esta mañana. No, gracias por la invitación y qué bueno que estén tocando el tema. Va, un gran abrazo. Y bueno, nosotros cerramos esta conversación con producciones de Radio UNAM. De Gotas de Plata vamos a escuchar Candilejas de Charles Chaplin. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro.
heart and the mind. What an enigma. Charles Chaplin fue uno de los creadores cinematográficos más completos. Escribía sus propios guiones, actuaba, dirigía, montaba sus películas. Y por si esto fuese poco, a la llegada del cine sonoro también componía la música. Where is she? I want to see her dance. Wait a minute. Chaplin daba mucha importancia a los mensajes del sueño en su labor creativa. Muchas de sus grandes ideas le fueron sugeridas por un sueño. Así, en el buró junto a su cama, solía tener una pequeña grabadora en la que registraba sus sueños. Bring the couch into the wings. Una noche despertó y en su cabeza resonaba una música maravillosa, que tiempo después defendía como propia. I must see about that ambulance. Era la Carmen de Bizet. El gran creador estuvo a punto de incurrir en el plagio, que no le era necesario, como lo prueba la canción que a continuación escucharemos, su célebre Candilejas de la película del mismo nombre. And the mind. What an enigma. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Primer movimiento. Y en este momento son las 8 de la mañana con 56 minutos. Todavía tenemos unos cuantos minutitos para discutir las cosas que quedaron sobre la mesa, tanto de la conversación de Cachemira como del comentario de Lorenzo Meyer. Interesantísima esta segunda hora, sin duda. Sí. Por supuesto, esto que hablaba Lorenzo Meyer del simbolismo de ciertas decisiones que se toman... que toman los presidentes, que toman o que anuncian los candidatos y que hablan de una conformación y de una idea de lo que implica la presidencia, el poder, la idea de representación, ¿no? Porque sí, yo creo que hay ahí un paso interesante a la hora que él menciona este paso de Chapultepec a Los Pinos, con Lázaro Cárdenas, pues hay toda una construcción de lo que implicaba la presidencia, ¿no? De un emperador que es Maximiliano, de una serie de presidentes que hubo después, y el paso a esta residencia de Los Pinos, pues sí también habla y de este remozamiento de Los Pinos y de esta construcción simbólica también de lo que implica Los Pinos y de lo lejos que está simbólica y realmente y geográficamente de los mexicanos,
pues también habla de una presidencia que se ha vuelto aparentemente inalcanzable e inobjetable. Sí, imperial, ¿no? Esta cuestión de siervos y señores que es tan semejante al mundo castrense, pero es una cuestión jerárquica, digamos, aristocrática, ¿no? Que obedece a imperios, a maneras de entender al señor como el gran señor, el gran presidente, y que nunca se le puede hablar de tú, como pasó de alguna manera con la llegada de la democracia a España, por ejemplo, ¿no? En el que las autoridades bajaron de un nivel en el que el tú empezó a predominar en la vida cotidiana, y que esta visión de el usted que se refiere a lo imperial es una cuestión totalmente arcaica, ¿no? Ya imperial, ¿no? Desde luego. Muy interesantes estas discusiones. Hay muchos comentarios en redes sociales que iremos compartiendo y que iremos analizando en el corte, pero nos vamos a despedir de esta segunda hora con un poco de música, Miguel Ángel, Juana Inés. Sí, de Adán Jodorowsky y Natalia Lafourcade, Vivir con valor. Amiga, te necesito para sanar este mundo cruel. Amigo, cuenta conmigo, sembremos con nuestras almas el bien. Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor. Del cielo caen recuerdos de cantos que fueron parte del ser. Ya no vemos por vencida la luz que nos abrazaba ayer. Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatar lo que se perdió. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear, sin temer a reír hasta la locura. Nada es más hermoso que vivir con valor. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9:05 de la mañana y regresamos aquí a Primer Movimiento en esa tercera hora en Radio y TV UNAM. Luis Iglesias. Se ha puesto bastante bueno, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, volvemos a saludar a nuestros amigos de TV UNAM, a nuestros amigos de Radio UNAM que nos pueden ver en el canal 120, en el 20.1, nos pueden escuchar en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y lo que ocurre, querido Miguel Ángel, es que nos han estado comentando que la transmisión de internet
como que va y viene, Sí. como que se cae, como que anda trepidante. No se preocupen, hay muchas maneras de escucharnos, hay muchas maneras de vernos, nos encuentran por supuesto en el podcast en radio.unam.mx o también en el canal de YouTube de TV UNAM o en tv.unam.mx. Ahora sí que Sí, para en conocer Windows Live. justamente en la página de Facebook Live de TV UNAM, De TV ahí UNAM. nos pueden encontrar. No se preocupen, no nos detenemos por nada, seguimos trabajando y sobre todo seguimos haciendo comunidad. Valdrá la pena mandar un montón de abrazos cariñosos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que son un montón. A ver, Pietrovich, híjole, ¿cómo son con sus nombres? A ver, a Pietrovich, a R. Guillermo, a Miguel Ángel G. Mirán, a Lourdes FG, a Flechador del Sol, por supuesto, a Diogenito, a Carlos Carranza, al Zarco, a quién más, Abner Gutiérrez, hay muchísimos mensajes, y a Refrancito, ¿cómo de que no? Creo que vale la pena que recuperemos el conocimiento y que sigamos haciendo comunidad entre todos, sobre todo cuando los temas se ponen tan complejos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Poesía Necesaria. Vámonos a Poesía Necesaria. Vámonos. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Te he defraudado, Juana Inés de esa. Luisa Iglesias. Ya sé, ya lo sé. La propuesta de poema de Juana Inés de esa creo que era de las más sublimes que le ha tocado Primer Movimiento. No necesariamente, Está buenísimo. pero tenía que ver con la mesa. Es que creo que necesitamos un doble Poesía Necesaria en este caso. Lo que pasa es que Soy un No. Gremlin mandó una recomendación. Le mandamos un gran abrazo a Soy un Gremlin, que siempre está mandando cosas que están re buenas, y por ahí llegó Allen Ginsberg, y siempre llega Allen Ginsberg y mete su garra y dice, no, a ver qué pasa con esto, y tiene un poema que me parece muy interesante llamado Un supermercado en California. Como ustedes saben, Allen Ginsberg es conocido por este poema, El Aullido, que hace una crítica a la generación de los años 70, de los años 80, y no importa en qué año estés, leer El Aullido de Ginsberg siempre es una gran crítica a tu generación. Y sin embargo, este poema, Un supermercado en California, creo que también tiene una voz muy poderosa, como toda la poesía de Ginsberg, y lo vamos a acompañar el día de hoy con otra de esas voces poderosas de la música llamada Fiona Apple, que le hace un cover a los Beatles, a Across the Universe. Entonces, vamos a ver qué les parece esta mezcla. Está buenísimo el cover. Bueno, a mí en lo personal me encanta. A ver qué piensan los que nos acompañan y hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo he pensado en ti esta noche, Walt Whitman, mientras caminaba por las callejuelas bajo los árboles, con dolor de cabeza, ensimismado en la contemplación de la luna llena? En mi hambrienta fatiga y para comprar imágenes, entré en el supermercado de frutas, soñando con tus enumeraciones. Qué duraznos y qué penumbras, familias enteras comprando de noche, pasillos llenos de maridos, esposas en las paltas, bebés en los tomates. Y tú, García Lorca, ¿qué hacías allí junto a las sandías? Te vi, Walt Whitman, sin niños, solitario, viejo harapiento, hurgando entre las carnes en el refrigerador y mirando a los muchachos de la carnicería. Oí las preguntas que le hacías a cada uno de ellos. ¿Quién mató las costillas de cerdo? ¿A qué precio las bananas? ¿Eres mi ángel? Anduve alternativamente por las brillantes pilas de latas, siguiéndote, perseguido en mi imaginación por el policía del negocio. Juntos recorrimos los abiertos corredores de nuestra solitaria fantasía, probando, gozando de cada una de las heladas golosinas, y sin pasar nunca por la caja. ¿A dónde vamos, Walt Whitman? Las puertas se cerrarán dentro de una hora. ¿Hacia dónde apunta tu barba esta noche? Toco tu libro y sueño con tu odisea en el supermercado, y me siente absurdo. ¿Caminaremos toda la noche por las calles solitarias? Los árboles añaden sombra a las sombras, las luces de las casas se apagaron, nos sentiremos solos. Pasearemos soñando con la pérdida médica del amor al lado de automóviles azules en las carreteras, camino hacia nuestra silenciosa casita. Ah, padre querido, barba gris, solitario y viejo maestro del valor,
¿Qué América tuviste cuando Caronte dejó de impulsar tu barca y tú descendiste a una humeante orilla, observando cómo desaparecía la balsa sobre las negras aguas del Eteo? Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Endless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my Primer movimiento. La mesa del día. El artículo 123 señala el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil y establece normas que regulan las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. El texto original fue incorporado en la Constitución de 1917, pero ha sido modificado a través de reformas y adicciones. La reforma constitucional más reciente es la de 2017, que prevé, entre otras cosas, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. La iniciativa, que se aprobó el 24 de febrero del año pasado, indica que su lugar será ocupado por el Poder Judicial. El Senado de la República deberá discutir y aprobar la nueva ley laboral, que, de acuerdo con especialistas en derecho laboral, es nociva para los trabajadores.
Datos del INEGI revelan que el empleo informal en México alcanza el 83.3% e incluye aquellos casos de personas que trabajan en empresas pero no cuentan con seguridad social y quienes trabajan en entidades no registradas como empresas que operan a partir de recursos independientes. Vamos a conversar sobre la investigación, lo que contempla el artículo 123, en qué afecta a los trabajadores y los empleadores y cómo nos reorganiza. Nos acompaña Sergio Pallares y Lara, autor del libro El ayer y el devenir del artículo 123 constitucional. Bienvenido, Sergio, muchas gracias. Gracias, buen día. Y el maestro Arturo Alcalde Justiniani, quien es un experto en derecho laboral y además prologa el libro que aparece bajo el sello de Editorial Porrúa. Bienvenido, Arturo. Gracias, muy amable. Gracias a los dos por estar aquí. Creo que, bueno, por supuesto tenemos que hablar de trabajo en México y de cómo está regulado. Y creo que este libro, Sergio Pallares, lo que hace es, sobre todo, un recuento de qué pasa con este artículo 123 y, sobre todo, qué se entiende por las obligaciones del empleador y por los derechos de la persona que presta algún servicio. Y es muy interesante cómo vas revisando históricamente cómo ha ido cambiando, desde cómo se plantea en el 57, cómo se plantea en el 17 y 100 años después, cómo lo estamos entendiendo. ¿De dónde venimos en términos de trabajo y de relaciones laborales, Sergio Pallares? Gracias. Primero, gracias por la invitación a participar en este espacio de libertad. Siempre para mí es un orgullo, un honor estar con ustedes. El libro lo que plantea es, para empezar, pues el origen de nuestro artículo 123, que es de los emblemáticos de la Constitución de 1917, porque a través de él, del artículo 27, tenemos la presencia en la propia Carta Magna del derecho social, que esto es el gran paso que dio el constituyente de 1917. Así que en el libro lo que hago para empezar pues es el recuento de los antecedentes, de cómo fue la formación de este artículo 123 en el constituyente, de cómo se formaron dos bloques con un criterio distinto para atender los problemas de trabajo. El bloque que encabezaba Carranza, que pues era simplemente una pretensión formalista de hacer un reconocimiento al trabajo como una garantía individual, pero el bloque contrario, que se estuvo apegado a Álvaro Obregón y que los diputados que lo conformaron quisieron que se fuera más allá en este texto constitucional, que se recogieran ahí todos aquellos problemas que vivieron los trabajadores en la época del Porfiriato y que precisamente fue lo que motivó nuestro gran movimiento social de 1910. Así que bueno, en el libro en principio hago ese recuento, cómo fue estructurado este artículo 123 constitucional y a partir de ahí cómo fue la evolución de este artículo, tanto a través de la reglamentación en la Ley Federal del Trabajo, la primera de 18 de agosto de 1931 y las posteriores, para ver cómo fue recogido en estos textos legales todo aquel bagaje de protección, que es lo importante de este artículo, que se estableció para los trabajadores a nivel de la propia Constitución, rompiendo con los formalismos que se pretendía por Carranza, en atención a la técnica constitucional para legislar. Así que bueno, ahí hago ese recuento, toda esa evolución, y señalo algunos de los aspectos relevantes que se tuvieron en el desarrollo de esta evolución. Entre otros está, por ejemplo, que si en 1917 tenemos un catálogo que es de protección a los trabajadores, concebido como un catálogo mínimo elevado a la propia Constitución, que pudiera aumentarse a través de las instituciones del derecho colectivo de trabajo, el sindicato, la huelga, uno de los planteamientos que hago es si este ámbito de protección 100 años después tiene que ser modificado, dado que vivimos en un mundo nuevo. Evidentemente la modernidad tecnológica es indiscutible que influye, los problemas económicos, la interrelación entre los países, pero que si todo esto que sucede ahora, en la actualidad, estamos ante la posibilidad de transformar los principios del artículo 123 de 1917, justificando que estamos en un nuevo mundo y que las relaciones laborales deben de tener otro tipo de principios.
Pero son muy distintas, Arturo Alcalde, ¿son muy distintas las relaciones laborales o más bien son los mismos problemas nada más que con nuevas tecnologías y con nuevos modelos? Bueno, hay en un sentido pues, grandes cambios y diferencias por el desarrollo del país, obviamente la problemática, digamos, las ramas de industria, pero subyace un conjunto de problemas comunes, como es la preocupación por el ingreso, o sea, el trabajo, en qué medida se constituye una solución para tus problemas personales y familiares, obtengo o no a través del trabajo la satisfacción de esas necesidades. Subyace también toda esta problemática de la capacidad de organizarte, digamos, en gremios para poder defender tus condiciones de trabajo. Subyace esa intención de influir y condicionar y controlar las formas organizativas, y creo que es muy importante y muy interesante este texto porque no solamente, como se ha señalado, es un recorrido histórico muy cuidadoso, sino que la propia condición del autor, ¿no? De haber, una persona de la judicatura, un magistrado que tiene toda la experiencia cotidiana, ¿no? Y ha podido hacer acopio en este texto de jurisprudencias y de los detalles y cuáles son los criterios, que son muy complejos y que son muy importantes para cualquier estudioso, porque el magistrado Pallares va recorriendo cada una de las fracciones, y lo cual significa cada una de las instituciones. Por ejemplo, el tema de jornada, o el tema de salario, el tema de trabajo de menores, el trabajo de mujeres, la estabilidad en el empleo, el tema del derecho de asociación, negociación, contratación colectiva. Todo esto lo ubica en una perspectiva, en primer lugar, histórica, que nos permite realmente saber de dónde venimos, el por qué se han dado esas transformaciones, y por otro lado, el conocer cuál es la opinión del Poder Judicial. Y además lo aterriza en la realidad. Es un texto bien interesante porque desde el primer día, digamos, de las discusiones en el constituyente hasta los días actuales que estamos viviendo en la reforma laboral, porque hoy son días de grandes definiciones. Estamos hablando de un mes definitorio en la historia laboral, este mes de abril, porque se está discutiendo en la Cámara de Senadores precisamente la legislación secundaria a la última reforma constitucional de hace un año, que es quizá la reforma más importante en los últimos 100 años. Entonces el texto del maestro Pallares nos ayuda mucho para tener una debida comprensión. Es muy difícil que podamos encontrar un texto de alguien que tiene esa visión de juez, que tiene esa visión académica, porque él siempre ha sido pues un estudioso, no es el único libro que tiene, y además es un historiador. Entonces él como que conjunta toda esta visión multidisciplinaria que para el mundo del trabajo es clave, porque si no, no entiendes la película. ¿Hay capacidad en las comisiones legislativas para tener una discusión de ese nivel? Bueno, ahorita se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, precisamente el día de mañana, se va a presentar, ya se presentó el día 15, un proyecto por parte de la presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, un proyecto muy negativo, habría que decirlo. Ahorita hay una situación de alarma, ¿verdad? Porque todas las ventajas y las, digamos, bondades de la reforma constitucional de febrero de 2017 finalmente se cancelan en una legislación secundaria que va a dar al traste, regresa al tripartismo, por ejemplo, que había sido pues modificado a través de un órgano monstruoso que ahoga el derecho de asociación y negociación colectiva. Si se aprueba la minuta como se pretende por parte de esta representación del PRI, precisamente, que la está avalando, si se aprueba, sería imposible que hubiera un sindicato en nuestro país, se mantendría la corrupción en el mundo de la contratación colectiva, la justicia sería una ilusión. Realmente los laboralistas estamos muy preocupados, tanto a nivel de la academia, del foro, hay un observatorio ciudadano de, digamos, integración plural, que está ahorita realmente en situación de alarma, y por esa razón hay pues ahorita discusiones todos los días, porque pensamos que si se logran estos personajes consolidar ese proyecto corporativo, favorecerían la corrupción y favorecerían la simulación, y sería muy grave. Entonces, por eso es tan importante y tan oportuno, digamos, bueno, el programa y el libro, porque el libro nos permite precisamente en este momento
tener esa visión integral, porque luego el mundo del trabajo lo conocemos poco. Es muy curioso, porque todos vivimos de la chamba de alguna manera, pero pensamos como que el mundo del trabajo es de los sindicatos, es de esos entes raros, de estos líderes que andan por ahí cobrando cuotas, cuando deberíamos nosotros darle mucha más importancia, porque es clave para el progreso del país. Necesitamos mejores salarios, somos uno de los países con los salarios más bajos del mundo, necesitamos tener negociaciones colectivas responsables, sindicatos serios, decentes, necesitamos vivir mejor, y el trabajo es un instrumento básico para lograr este objetivo. Hay una parte, ya lo hablábamos ahorita, del libro donde se habla de la revolución como una lucha que tiene como germen, digamos, un problema laboral. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasaba antes de la revolución y qué cambió con la revolución, Sergio Pallares? Sí, lo importante es recordar que en las haciendas, por ejemplo, en las haciendas del Porfiriato, en las minas, en las fábricas textiles, la explotación de los trabajadores era inhumana, verdaderamente inhumana. Las jornadas de trabajo eran larguísimas, 14, 16 horas, no había ningún derecho para los trabajadores, obviamente, trabajaban los niños, las mujeres, jornadas nocturnas, peligrosas, así que ese es el ingrediente que llevan los constituyentes al artículo 123, que algunos de esos constituyentes incluso lo vivieron muy de cerca. Esteban Vaca Calderón, por ejemplo, participó como dirigente en la huelga de Cananea, sabían de los problemas obreros, Heriberto Jara, Francisco Mújica, todos estos personajes que le dieron forma al artículo 123 tuvieron una cercanía con esos problemas, les preocupó la situación que se vivía. Así que esto llevaron al texto constitucional para limitar la jornada de trabajo a 8 horas, para establecer un salario mínimo, derecho a participación de utilidades, limitar el trabajo infantil o de las mujeres en trabajos peligrosos, establecer derechos colectivos, el sindicato, la huelga. Se establecieron los tribunales de trabajo, que es otro de los temas muy importantes, porque en aquella ocasión se venía, digamos, huyendo del derecho civil, que era el que atendía los problemas de trabajo, tanto en el código como para los juicios que existían, pero pues eran tribunales formales que atendían propiamente a los derechos o intereses de los patrones más que de los trabajadores. En el artículo 123, Héctor Victoria, por ejemplo, diputado por Yucatán, mucho proponía que se establecieran las juntas de conciliación y arbitraje o los consejos de conciliación y arbitraje. Hubo una gran discusión en cuanto a cómo conformar los tribunales de trabajo en ese momento. La decisión fue establecer juntas de conciliación y arbitraje, órganos tripartitos, representantes del patrón, del trabajador, del gobierno, para integrar estos tribunales. ¿Cuál fue la justificación principal, creo yo? El que se conjuntara a todos los sectores que participaron en el conflicto social. ¿Para qué? Para encontrar ahí pues una conciliación, para darle forma al nuevo Estado y evitar las confrontaciones que impidieran una consolidación del cambio, un avance, un desarrollo. Este modelo, que fue importante en ese momento porque se apartaba tajantemente del derecho civil, sin embargo, con el paso de los años, pues fue un elemento que se convirtió en nocivo. ¿Por qué? Por el famoso corporativismo, porque las cúpulas empresariales, las cúpulas sindicales y el gobierno empezaron a manejar de tal forma el derecho laboral que empezaron a desaparecer los derechos de los trabajadores. Una especie de triángulo de las Bermudas, Bahamas, Puerto Rico, Miami, en donde sabemos que había desapariciones misteriosas de naves, ¿verdad? Aeronaves o barcos. Y lo mismo sucede con el derecho del trabajo. En ese triángulo que se convirtió en perverso, pues empezaron a desaparecer los derechos de los trabajadores. La reforma que se propuso el 28 de abril de 2016 por el presidente de la República nos sorprendió gratamente, quiero decirlo a muchos, porque nadie se imaginaba que se pudiera dar ese paso tan audaz de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, acabar con el tripartismo que había perjudicado a los trabajadores y sus sindicatos. Así que bueno, se aprueba la reforma constitucional, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora la justicia laboral estará en manos de tribunales del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales. Pero aquí se crea, y ese es uno de los problemas, se crea un organismo de tipo administrativo descentralizado,
para atender los aspectos de conciliar los conflictos antes de que lleguen a los tribunales. O sea, desaparecen las juntas, pero no desaparecen. No, sí desaparecen como tribunales para resolver los conflictos, pero hay una instancia administrativa en donde con esa figura del tripartismo se está proponiendo ahora, se van a conocer los aspectos de conciliación, es decir, previo al juicio, pero también el organismo federal conocerá de registro de sindicatos y registro de contratos colectivos. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, como se dice popularmente, porque a través de este mecanismo, como ya lo comentaba Arturo, pues lo que se va a hacer es controlar el movimiento sindical. Si esas cúpulas van a estar ahí representadas, las organizaciones de la CTM, de la CROC, evidentemente que no va a haber sindicatos independientes que puedan obtener un registro sindical, un registro de un contrato colectivo de trabajo. Están las cúpulas empresariales, pues no les va a convenir que vengan sindicatos independientes. Está el propio Estado, pues también va a ser un obstáculo para poder acceder a este tipo de derechos colectivos, con el agravante de que se propone que este organismo esté integrado por 4 secretarios de Estado, el de Trabajo, el de Hacienda, el de Economía, ¿a qué van estos personajes? A un órgano administrativo. ¿Cómo van a decidir ellos y con qué experiencia sobre un aspecto de registro sindical o de registro de un contrato colectivo de trabajo? ¿Cómo van a conciliar conflictos cuando su experiencia o su dedicación es en otras ramas? Y van a estar las cúpulas empresariales y las cúpulas sindicales. 8 integrantes del consejo técnico de este instituto que se pretende formar. ¿Y para qué van a estar ahí? Pues para simplemente entorpecer cualquier intento de cambiar sindicatos, cualquier intento de emplazar a huelga, cualquier intento de modificar lo que es lo más importante de las relaciones laborales de trabajo, el aspecto colectivo. Esto que se discutirá esta mañana en el Senado, que el PRI, ¿qué respaldo tiene? ¿Quién respalda esto? ¿Es la parte patronal? ¿Es la parte empresarial? ¿La transnacionalización de las empresas? ¿Cuál es el sostén político y social de esto? Es una pregunta que nos hacemos, es cómo el sector empresarial fue cooptando a las autoridades laborales, al PRI, porque esta propuesta se presentó por 2 senadores del PRI, ¿no? Uno de la CROC precisamente y uno de la CTM, y esta propuesta de crear este organismo monstruoso que bien señala el magistrado, que va a, digamos, se presenta como un órgano de conciliación, pero cuando uno ve las funciones en el texto, va a ser realmente el nuevo tribunal administrativo encargado de impedir que haya derechos colectivos, y la presencia del Poder Judicial va a ser realmente nada más testimonial. O sea, cuando primero se ven, vamos a ver si cumples tú todos los requisitos. ¿Quieres cambiar el sindicato? Primero tienes que darme los nombres de los que quieren cambiar el sindicato. Primero lleven a cabo un procedimiento de registro. Presenten firmas, documentos, acrediten el cumplimiento de sus reglas internas. Una vez que ya están totalmente exhibidos, ahora sí, pasen al Poder Judicial para ver si logran un recuento secreto. Una cosa verdaderamente grotesca. Bueno, pero el priismo realmente se ha puesto al servicio del sector empresarial, porque en el fondo está la idea de un grupo, digamos, porque no de todos, sino básicamente un grupo de empresarios que son parte del negocio, que es un negocio gigantesco, el de los contratos colectivos de protección patronal, que da grandes ganancias a todos estos despachos que quieren mantener ese sistema de control. Y cuando se dio la reforma constitucional de hace un año, pues se planteaba una idea totalmente distinta. El gobierno, por presión en parte internacional, de las centrales internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, por interés de coincidir con una serie de principios en los acuerdos comerciales, primero el TPP y ahora en las discusiones del Tratado de Libre Comercio, necesitaba abrirse a un conjunto de principios, uno de tener jueces independientes, otro de respetar la libertad de asociación como cualquier otro lado del mundo. Digo, de una manera razonable y prudente, ¿no? y también permitir una negociación para que hubiera mejores salarios y mejores condiciones. Y eso realmente se está traicionando ahora, de una manera realmente grotesca, ¿no? En donde temas, por ejemplo, el voto secreto, que está contenido ya en la Constitución, pues ahora el gobierno dice, no, es que los empresarios no quieren que haya voto secreto.
dicen que no, que es muy difícil, que va a crear inestabilidad y que los trabajadores no tienen capacidad de decidir y entonces lo suprimen y lo sustituyen con requisitos. ¿Cuáles requisitos? Algunos que son insalvables. Entonces, por eso es que estamos ahorita en estado de alarma y creo debe haber pues, mucha participación porque van a ser estas semanas definitorias. Si no se resuelve para el último de abril, yo diría que se viene ya el proceso electoral, que es lo que nosotros estamos planteando, que el Congreso debería esperarse allá al nuevo escenario político que vamos a vivir en México, donde la gente se va a expresar a través del voto, y eso va a generar la posibilidad de un cambio, digamos, en la correlación de fuerzas del Congreso, y que haya una visión totalmente distinta. Sin embargo, de manera desesperada, el PRI dice, no, esta es nuestra última oportunidad de cumplirle a los empresarios, y ahí está el quid del asunto y la preocupación. Y por eso el libro, ¿no? Por eso el libro, porque esta discusión necesitamos darla de manera ordenada, ¿no? Y un poco ubicar esas instituciones, el valor de lo que estamos hablando y lo que nos estamos jugando, ¿no? Porque esto va a ser para muchos años. Y el texto del maestro Pallares nos permite precisamente valorar cada institución y decir cuál es la importancia del derecho de asociación, qué trascendencia tiene el que tengamos negociación colectiva para mejorar salarios, por ejemplo. Porque los salarios el gobierno no puede decretarlos salvo los mínimos. Los demás son producto de la negociación. Pero este año, por ejemplo, tuvimos 3.4% de tope salarial en todo el sector público. A la propia UNAM, pues el gobierno le dijo, tú tienes que dar 3.4. ¿Qué equivale a 3.4? A la mitad de la inflación. Este año los trabajadores perdieron la mitad de sus, digamos, del incremento inflacionario. Bueno, esto es realmente brutal, ¿no? Pero hay una parte, porque ese aumento quién sabe quién lo vio, y hay una parte que es muy... Sí, y hay una parte que creo que es muy importante, que es la cantidad de trabajadores en este país que ni siquiera están contemplados en el 123, o que no están contemplados en un sindicato, que no están contemplados como garantes y poseedores de derechos. O sea, la cantidad de empleados que se llaman informales, la cantidad de empleados que no van a tener acceso ni a una jubilación, ni a un seguro social, ni a ningún tipo de las protecciones, las mínimas protecciones del Estado a las que nos da derecho o les da derecho el artículo 123, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante porque al leer el prólogo y al leer este recuento histórico, yo lo que pensaba era, pues no es tan distinto. O sea, al hablar de el régimen porfiriato como un régimen semifeudal, lo que yo pensaba no era en las haciendas, digo, sí, desde luego, pero pensaba en las trabajadoras domésticas. Pensaba en la cantidad de personas que están absoluta y completamente a merced de la bondad del empleador, de su conciencia y de su calidad moral, porque la ley, en teoría, o no lo sabemos, y para eso qué bueno que están aquí, no les da ningún derecho. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿De qué manera tantos trabajadores se están yendo por las grietas del sistema de trabajo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sergio Pallares, sí. el que quiera. Sí, es cierto esto, que la ley no recoge toda actividad de trabajo, simplemente recoge aquella que está establecida entre un trabajador y un patrón, es decir, la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio de un salario. Esa es la idea del artículo 123 y de la propia ley. Muchos quedan fuera de ese ámbito. Ahora, esta pretensión de reformar la Ley Federal del Trabajo tiene otras consecuencias nocivas para los trabajadores. Por una parte, porque pretende limitar derechos de los trabajadores como tales, ya que están en activo o que puedan estarlo, porque facilita, por ejemplo, el despido. Actualmente la ley dice que el patrón tiene que dar un aviso por escrito a los trabajadores de las causas y la fecha para despedirlo. La nueva ley que está por discutirse limita o libera, al patrón de esta obligación. También facilita al patrón el deshacerse, digamos, de los trabajadores que están por contrato a prueba o por capacitación, porque de acuerdo a su criterio puede terminar el contrato cuando él quiera. O estamos a prueba 4 años. Así es. Bueno, esos son aspectos importantes también porque la reforma constitucional
simplemente fue al ámbito de los tribunales de trabajo, desapareciendo las juntas y pasando a los poderes judiciales de la justicia. Estableció el órgano de conciliación también, los aspectos relativos a al derecho colectivo de trabajo, para que fuera auténtica la relación colectiva de trabajo, pero no se metió a aspectos de tipo individual. La ley propuesta también abarca el outsourcing. Ahora la subcontratación está limitada porque tiene que ser en trabajos de categorías especializadas y no cuenta con ellas el patrón. La nueva ley libera totalmente la posibilidad de la subcontratación. Es decir, aparte de lo que ya implica ese organismo descentralizado de retroceso respecto de la Constitución, también tenemos que en el aspecto del derecho individual de trabajo están afectándose los derechos de los trabajadores. Con esta propuesta priista, estamos en campaña electoral ya y esta es una propuesta de trabajo de ese partido, pues no creo que un solo trabajador pudiera votar por ellos ante esta agresión a sus derechos de trabajo. No solo eso, hay otro aspecto importante. La reforma abarca dos artículos constitucionales, el 107, que tiene que ver con el juicio de amparo, y el 123, derecho del trabajo. Pero la propia reforma constitucional margina otra vez, como sucedió en el 17 y muchas veces ha sucedido, a los trabajadores al servicio del Estado, porque no incluye una reforma para la justicia laboral burocrática, como si ahí no hubiera necesidad de modernizarla. Los magistrados del Tribunal Burocrático Federal de Conciliación y Arbitraje, de veras que están en una situación hasta de angustia por el cúmulo de trabajo, que todo se acumula aquí en el distrito, en la Ciudad de México, en las 8 salas que tiene este tribunal. Trabajan en Campeche, trabajan en Chihuahua, donde quiera, los trabajadores burocráticos vienen aquí a sus conflictos laborales. Así que este tribunal pues es absolutamente insuficiente para atender tantos asuntos de trabajo. Ellos quedan marginados de esta reforma. Otro problema: la Constitución establece para el juicio de amparo la competencia de los tribunales colegiados para conocer de los laudos que dictan los nuevos órganos de trabajo, jueces federales o jueces locales, pero no prevé este amparo para las juntas de conciliación y arbitraje, por la sencilla razón de que éstas desaparecen, ¿sí?, automáticamente al entrar en función los nuevos órganos de justicia. Sin embargo, en la ley que se está proponiendo se prevé que las juntas de conciliación y arbitraje van a subsistir por 6 años. Aquí hay una incongruencia porque la reforma constitucional no prevé esa posibilidad. Aquí dice la reforma, entran en función los nuevos órganos, desaparecen las juntas. La ley dice no, van a subsistir por 6 años. Esto contradice el texto constitucional. 2. Estos tribunales vendrían a ser realmente tribunales especiales en contra del texto del artículo 13 constitucional, porque la característica de un tribunal es su permanencia, atender todos los asuntos relativos al ámbito de su competencia, y aquí sería nada más conocer los asuntos que vienen en rezago. Para poder subsistir estas juntas, pues van a tener que atender esa carga de trabajo. Se pudiera entender, los nuevos órganos van a nacer ahogados si todos los asuntos que están en este momento retrasados pasan a los nuevos órganos. Pudiera ser así. Lo cierto es que la Constitución no previó ese problema y lo que dice es desaparecen las juntas al iniciar su función los nuevos órganos. Así que hasta tenemos ese tipo de contradicciones. En el texto de los artículos transitorios encontramos también que la ley que se está proponiendo contradice lo que dice la reforma constitucional en cuanto a esa subsistencia de las juntas de conciliación y arbitraje. Así que vean ustedes, por donde quiera que le busquemos es nociva esta reforma. Es buena la constitucional que se aprobó el año pasado, pero es mala, nociva, la que se está proponiendo para la ley. Bueno, y efectivamente la otra cara, que bien la señalan ustedes, es la del ese casi 60% de la población que no tiene empleo, que no tiene seguridad, todos estos jóvenes sujetos a contratos por honorarios, ¿no? El gobierno, de manera impresionante en los últimos años, ha corrido gente, obligan a la gente a renunciar o a acudir a programas de retiro voluntario, entre comillas, para traer personal subcontratado, para personal por honorarios, que no tiene la mínima seguridad social, y esto nos lleva en efecto a un escenario similar al que vivíamos en la época de Porfirio Díaz. Estamos ahora en la necesidad de volver a inventar
el mundo del trabajo, y hoy muchas de las inconformidades son similares a las que se vivieron precisamente en esas épocas. Huelgas de hecho, porque hoy en México, por ejemplo, en materia federal, todas las huelgas están prohibidas. Ahorita no hay ninguna huelga permitida, te archivan el expediente en la llamada audiencia de conciliación en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y el gobierno dice, no, tenemos paz social, no hay ni una huelga, claro, no permiten que haya ninguna huelga. ¿Pero en qué, cómo, o sea, están realmente prohibidas? No, no, de de facto, hecho, digamos? es que todo funciona de hecho. Acuérdense Claro, que en este ese es el país tema. una es la realidad formal y otra es la cotidiana, digamos. Los mecanismos que se utilizan es, vamos a platicar conciliatoriamente, pero si tú decides estallar la huelga, yo te lo impido. Entonces, bueno, es una conciliación totalmente manipulada. Esa es la que se quiere introducir en este proyecto de ley que plantea el PRI, en la que haya unos órganos de conciliación que los transforman en unos monstruos con todas las facultades para impedir el ejercicio de esos derechos. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? Creo que está en el modelo, digamos, que se está promoviendo con ello, que es un modelo económico y político en donde el gobierno considera que el trabajo no es importante, sino que se puede devaluar, o que es necesario incluso devaluarlo, para poder responder a las necesidades de la exportación, para poder responder a la globalización, entre comillas, a las necesidades del mercado. Ahí realmente el partido del gobierno se ha entrado a la lógica, a la filosofía, a estos intereses propios, digamos, de esta visión neoliberal, y por esa razón sacrifican el mundo del trabajo. Por esa razón estamos 30% abajo en el salario de China, y ahorita. Antes se hablaba, no, pues es mejor esto si no se van a China. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno chino decidió mejorar los salarios del mercado interno y el gobierno mexicano se quedó atrás. Entonces nos quedamos con uno de los países en un escenario laboral con los salarios más bajos, con las jornadas más altas, con la mayor inestabilidad, y obviamente crece ese mercado informal, porque tener empleo formal pues no carece de sentido. 2/3 de la población gana menos de 3.3 salarios mínimos. Entonces, pues no hay interés en el empleo formal. Si a eso le agregas que a partir, digamos, de 1997, ya los jóvenes que se regían por la seguridad social ya están sujetos a las afores, este monstruito que se construyó también, donde realmente se le quita las pensiones a la gente, y ahora vemos dónde están en el nuevo aeropuerto, ¿no? Es ahí donde están gozando las transnacionales los recursos de los pobres, y lo mismo sucede con los trabajadores del Estado. Entonces realmente vivimos un desastre en el mundo del trabajo, y necesitamos recomponer esto. Y una de las reglas, sin duda, era pues el artículo 123, que nos decía, pues vamos a darle fuerza a la negociación colectiva, vamos a que haya transparencia. Hay algunas noticias buenas, la Ley General de Transparencia de 1995, pero ahora esta ley, por ejemplo, le ignora. Dice, no, ya no estamos de acuerdo con esa transparencia, hablan de otra ley de transparencia. Y uno dice, pero ¿con qué frialdad ignoran la ley general y acuden a una ley, digamos, de carácter federal que tiene un paradigma en materia de transparencia menor? Bueno, pues lo hacen atrevidamente. La O de sea, 2003, que exactamente. es la rendición de cuentas. Exactamente. Entonces realmente ahorita hay un debate en este mes histórico, importantísimo para el mundo del trabajo. Por eso es necesario, digamos, generar interés para impedir a toda costa, digamos, este agravio, y crear condiciones para que ya el nuevo Congreso, porque ya el 1 de julio tendremos elecciones, y entonces el nuevo Congreso retome la reforma constitucional. Hay propuestas de la academia, gente, digamos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, el UNAM ha hecho propuestas digamos, equilibradas, digamos, hay economistas, en fin, toda una red de sindicalistas también a nivel internacional que generan propuestas que han demostrado que funcionan en otros países. Pero hay que dar esa oportunidad. Sin embargo, ahorita están empecinados en decir, como dijo un abogado empresarial, dijo, pues es muy mala la ley si ustedes quieren, y va a haber muchos amparos, pero de que va la reforma va, porque es nuestra última oportunidad. Así lo están viendo. Entonces, este es el mes de abril, faltan 4 semanas para esta definición. Nosotros, digamos, toda la red en la que estamos involucrados, sindicalistas, estamos obviamente en la idea de que se esperen a esta definición electoral, y ahí podremos encontrar con mayor serenidad soluciones
que ahorita contra la pared y agobiados por los intereses empresariales y sobre todo por los abogados, porque ni siquiera son los empresarios más inteligentes ven a largo plazo y dicen, nosotros no queremos tener líderes corruptos, nosotros no queremos simulación. ¿A dónde nos va a llevar una ley como esta donde, como ya no va a poderse estallar ninguna huelga ni tener un sindicato auténtico, pues se va a actuar de hecho? Entonces le conviene a una empresa donde los trabajadores empiecen a boicotear, o empiecen a hacer tortuguismo, o empiecen a generar situaciones pues, que atenten contra la integridad de la empresa. No. ¿Nos conviene regresar a la época, pues, digamos, porfirista? No. ¿Qué necesitamos? Pues realmente transitar hacia un modelo económico de mayor equilibrio. Hay que mejorar los salarios en México, hay que mejorar el mercado interno, hay que recuperar el país en muchos sentidos, y esta es la oportunidad. Y creo que el texto, insisto, del magistrado, es un instrumento muy importante, porque nos da, digamos, el hilo conductor, nos analiza cada una de las instituciones y aterriza en la realidad, y eso es muy valioso. Hay que decir que estamos hablando de el ayer y el devenir del artículo 123 constitucional de Sergio Pallares y Lara, en editorial Porrúa. Ya están todos los datos en nuestras redes para que lo consulten. Y bueno, un último comentario, Sergio Pallares. Sí, claro, nada más para complementar lo que había dicho en relación a ese órgano administrativo. La Constitución en la reforma establece que el órgano va a ser encabezado por un titular muy especial, porque debe ser un conocedor del derecho laboral para poder encauzar los trabajos de este órgano. En la ley lo que se está proponiendo es un órgano colegiado con 4 secretarios de Estado. ¿Cuál es su experiencia en esta materia? Depende. El de Trabajo, el de Hacienda, el de Economía y el de Gobernación, que ninguno es experto, por supuesto, en Derecho del Trabajo. Además, las cúpulas empresariales y sindicales. Y este titular, que va a ser designado de acuerdo con la Constitución, y la ley así lo dice, con una terna que proponga el presidente de la República al Senado, y por mayoría de votos ahí, pasa a segundo término en la ley, porque se establece el Consejo Técnico con las facultades absolutas y ese titular que simplemente va a tener derecho a voz, pero no a voto. Entonces se pierde la dimensión que dice la Constitución de este titular. Y pues esto lamentablemente, como se ve del propio libro, es el recuento de esa historia negra, negativa, de golpeteo constante contra los trabajadores, de ver cómo se diluyen todos sus derechos que estableció el constituyente en 1917. Es cuento de nunca acabar, lamentablemente, toda esta intención. Los que van a aprobar esa ley, priistas, panistas, seguramente, pues obviamente que van a atentar contra los trabajadores. Yo pienso que ningún voto tendrían que tener de parte de ellos. Y ya para cerrar, me gustaría hacerlo a la forma en que lo hace la sección de poesía necesaria, ¿sí? Tan gustada. Hay un poema de León Felipe que nos habla de lo que ha pasado a lo largo de la historia y que se intitula Qué pena. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida nuestra tuviera, esta vida nuestra, 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le 10 siglos en la historia y no la cierra, al ver las mismas fechas, las mismas cosas, siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Pallares y Lara, Arturo Alcalde Justiniani, por esta conversación y seguiremos insistiendo sobre este tema de la Ley General del Trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar. Del grupo El Gabinete, El dolor del mundo.
Las 9:58 de la mañana, ya estamos por irnos después de esta conversación. Eduardo Mendoza dice que oyó quién sabe qué del PRI y que le apague. Y que le apaga. Pues fue una pena porque te perdiste una conversación muy interesante entre Sergio Pallares y Arturo Alcalde Justiniani hablando sobre las pretendidas reformas, bueno, más bien la ley y la reglamentación de las reformas al artículo 123 constitucional, que iba muy bien hasta que con las leyes todo se puso muy mal. Mucho que digerir con este libro. Yo creo que será urgente que todos los que todavía no tengan un ejemplar se acerquen y sobre todo sigamos analizando de qué se trató todo esto. Creo que siempre es muy grato poder escuchar dos voces tan brillantes, bueno, 4, ¿verdad? Porque aquí se puso buenísimo y yo creo que con eso nos despedimos porque el tiempo nos come. Sí, nos alcanzó el tiempo. Gracias, Inés. Muchas gracias a ustedes, gracias Luisa, gracias Miguel Ángel, gracias a todos los que hacen Miguel. posible este espacio y nos vemos mañana. Y nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Thank you.